En 2008, en la ciudad de Fukuoka, Japón, una mujer empezó a notar que la comida de su refrigerador desaparecía de a poco. No grandes cantidades. Un huevo. Una porción de arroz. Un poco de leche. Lo suficientemente poco como para dudar de su propia memoria antes que sospechar de un intruso. Instaló una cámara oculta después de meses de sentir que algo no estaba bien, y lo que encontró en la grabación no fue un ratón, ni un descuido propio. Fue un hombre saliendo de un compartimento sobre el armario de su closet, un espacio de apenas 40 centímetros de altura, donde había estado viviendo, escondido, durante más de un año. Comía su comida cuando ella no estaba. Usaba su baño cuando ella dormía. La policía encontró ahí arriba una botella para orinar, ropa, y un colchón improvisado hecho con toallas robadas de la misma mujer. Un año entero compartiendo casa con alguien que ella jamás invitó, sin saberlo, respirando el mismo aire, durmiendo a menos de 2 metros de distancia cada noche. Hay otro dato, menos conocido, que quiero que tengas presente mientras escuchas esto. Las mirillas de las puertas, esas que todos tenemos instaladas para ver quién está del otro lado antes de abrir, pueden invertirse. Existen lentes especiales, baratos, fáciles de conseguir, que se apoyan del lado exterior de una mirilla común y permiten ver hacia adentro del departamento con total claridad, como si la puerta no existiera. La mirilla que tú crees que te protege puede convertirse, con una herramienta de pocos dólares, en una ventana directa hacia tu sala, hacia tu cama, hacia ti durmiendo, sin que jamás te enteres de que alguien la está usando al revés. Con esas dos ideas dando vueltas, es que quiero que escuches lo que me pasó, porque durante mucho tiempo estuve convencido de que enfrentaba algo que no pertenecía a este mundo. Hubiera preferido, sinceramente, que así fuera. Porque lo que había del otro lado de mi puerta cada noche a las 3:14 era mucho más simple, y mucho más terrible, que cualquier fantasma. Y lo peor de todo es que cuando finalmente entendí de qué se trataba, ya era demasiado tarde para que esa comprensión me sirviera de algo. Tengo 34 años y trabajo como corrector de textos para una editorial, desde mi casa, casi siempre de noche, porque de día no logro concentrarme con el ruido de la ciudad filtrándose por las ventanas. Según mi hermana, soy el hombre más quisquilloso del hemisferio sur, y no se equivoca del todo. Tengo un ritual fijo para hacer café que nadie más respeta con la seriedad que yo le pongo. Agua a exactamente 92 grados, nunca hirviendo, reposo de 30 segundos antes de verterla. Me irrita profundamente que alguien deje una puerta entreabierta. Me irrita el sonido de alguien masticando con la boca abierta a 4 metros de distancia. Con los años elegí vivir solo, en un departamento pequeño, en un edificio viejo que compré barato porque nadie más lo quería, en un cuarto piso sin ascensor que la mayoría considera un defecto y que yo agradezco cada vez que quiero evitar cualquier conversación en un pasillo compartido. El edificio tiene casi 70 años. Fue construido como una residencia familiar grande y dividido en departamentos hace varias décadas, algo que se nota en los detalles que sobrevivieron a la reforma. Molduras de yeso que ya nadie hace así, marcos de puertas macizos, de una madera oscura que absorbe la luz en lugar de reflejarla. El pasillo de mi piso tiene una única lámpara de pie, casi al final del corredor, con una pantalla color crema desgastada, y cuando uno sale de noche esa es la única luz que separa el pasillo de una oscuridad que se traga literalmente el otro extremo del corredor. La alfombra tiene ese color indefinido que adquieren las alfombras viejas, a medio camino entre el musgo y la suciedad acumulada. Los cuadros de la pared, reproducciones baratas de paisajes marinos, están todos levemente torcidos, y en 2 años nunca vi a nadie enderezarlos. Quiero que puedas imaginarte este lugar con precisión, porque el terror que voy a contarte no ocurre en un castillo abandonado. Ocurre en un pasillo como el que quizás tú mismo tienes afuera de tu puerta ahora mismo. La primera vez que sonó el timbre a las 3:14 de la madrugada, un martes cualquiera, no le di ninguna importancia. Me levanté maldiciendo, convencido de que algún vecino borracho se había equivocado de piso, y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Volví a la cama sin darle más vueltas. El problema fue que a la noche siguiente sonó otra vez, a la misma hora exacta, y a la noche siguiente también. No era un vecino con insomnio ni un adolescente aburrido. Nadie borracho repite un error con esa precisión de reloj suizo. Las 3:14. Nunca las 3:15, nunca las 3:13.
Empecé a preguntarme si acaso alguien no estaría cumpliendo una cita que yo jamás acepté tener. La tercera noche que me quedé despierto esperando, en lugar de que el timbre me despertara a mí, vi algo antes de escucharlo. Una sombra cruzando el círculo de luz de la lámpara, pegada a la pared, evitando con una precisión casi coreografiada el centro del corredor. Un segundo después, timbre. Cuando volví a mirar, no había nadie. Fue esa noche cuando decidí que necesitaba algo más que mis propios ojos. Instalé una cámara doméstica sobre el marco de la puerta, con visión nocturna y aviso al teléfono ante cualquier movimiento. La instalé un jueves por la tarde, con esa satisfacción metódica que me produce resolver un problema práctico, la misma que siento cuando encuentro un error de dedo escondido en la página 400 de un manuscrito. Esa noche sonó el timbre, puntual. Mi teléfono no registró absolutamente nada. Revisé la grabación al día siguiente. Pasillo vacío, silencio, y en el segundo exacto del timbrazo, ningún movimiento, como si el sonido hubiera nacido de la nada. Eso, y no la sombra, fue lo que realmente empezó a asustarme. Porque una sombra puede explicarse con mala luz y nervios. Pero un dispositivo electrónico que no registra nada en el instante exacto en que algo golpea metal contra metal solamente puede explicarse de dos maneras. O el sonido no venía de donde yo creía, o quien lo producía sabía exactamente dónde estaba mi cámara y cómo mantenerse fuera de su ángulo. Ninguna de las dos opciones me dejaba dormir tranquilo. Empecé a preguntar por el edificio, 12 departamentos repartidos en 3 pisos, con la excusa de presentarme como vecino después de 2 años de no haberlo hecho con nadie. La conversación que cambió todo fue con la mujer que vive justo debajo de mi departamento, una señora de manos pequeñas que cría a gatos y que hasta ese momento apenas me había dedicado un saludo en el vestíbulo. A las 3 de la mañana, me preguntó, antes de que yo mencionara ninguna hora. Le dije que sí, y algo en su cara cambió, como si acabara de confirmar algo que prefería no tener que confirmar. Me contó que el inquilino anterior de mi departamento también había empezado con eso, y que se había vuelto cada vez más raro, cada vez más callado, hasta que un día simplemente dejó de aparecer. Le pregunté qué le había pasado. Me dijo que nadie lo sabía con certeza, pero que ella tenía su propia teoría, y que no me la iba a decir todavía, porque si te la digo ahora, no me vas a creer, y vas a dejar de prestarle atención a lo único que realmente importa. Que dejes de mirar por esa mirilla más tiempo del necesario. No entendí en ese momento por qué me lo decía con tanta insistencia. Tampoco le hice caso, porque, como te dije, soy una persona que necesita entender antes de obedecer. El conserje actual, un hombre amable que lleva apenas 4 años en el edificio, me confirmó que el inquilino anterior se había ido de forma abrupta, dejando pertenencias, y que en el sótano quedaba una caja con papeles que nadie había revisado. La encontré esa misma tarde, entre estanterías oxidadas y bicicletas rotas. Un cuaderno de pasta dura, con una letra apretada que se volvía cada vez más temblorosa hacia el final. Las primeras páginas describían exactamente lo que yo estaba viviendo. Pero hacia la mitad, el tono cambiaba de forma abrupta, y ahí encontré algo que el cuaderno de cualquier paranoico común no debería tener: un plano. Un plano dibujado a mano, tosco pero preciso, de mi propio departamento, con líneas punteadas que atravesaban paredes enteras y una anotación al costado que decía: intenté sellar esto con cemento rápido, no funcionó, algo lo rompió desde adentro antes de que secara. Ese detalle, el cemento roto desde adentro, fue lo primero que realmente me heló la sangre, porque significaba que el inquilino anterior no solamente había sospechado lo mismo que yo, sino que ya había intentado defenderse, y había fracasado de una forma específica y comprobable, no abstracta. Alguien, o algo, con fuerza suficiente para romper cemento fresco antes de que curara. Guardé el cuaderno con una sensación distinta a la curiosidad de los días anteriores. Por primera vez sentí que estaba leyendo un manual de errores que yo mismo estaba a punto de repetir. Empecé a mirar mi propio departamento con otros ojos, ya no buscando fantasmas sino grietas, costuras, imperfecciones en paredes que llevaba 2 años sin observar de verdad. Encontré, siguiendo el plano del cuaderno, una moldura de madera en el pasillo interior que sobresalía apenas unos milímetros más que el resto. Golpeé con los nudillos. Un sector de casi 1 metro sonaba hueco. Busqué en internet y encontré, en un foro sobre edificios antiguos de la ciudad, la explicación técnica que necesitaba. Muchas residencias familiares divididas después en departamentos conservaban pasadizos de servicio, angostos corredores que el personal doméstico usaba antiguamente para moverse sin ser visto, tapiados de forma superficial durante las reformas, sin eliminarlos de la estructura real del edificio. Esa noche no dormí.
Me senté frente a esa pared, con las luces apagadas, esperando. Cuando el timbre sonó, en lugar de correr hacia la puerta me quedé exactamente donde estaba. Y algo se movió del otro lado. No fue mi imaginación. Fue un desplazamiento humano, deliberado, el tipo de sonido de alguien que lleva mucho tiempo practicando moverse sin hacer ruido, pero que, esa noche, confiado quizás en que yo seguía frente a la entrada como todas las anteriores, no fue lo suficientemente cuidadoso. Entendí, de golpe, algo que cambiaba por completo el sentido de todo lo anterior. El timbre nunca había sido un intento de entrar. Esa persona ya estaba adentro, en algún sentido, desde mucho antes del primer timbrazo. La sombra del pasillo probablemente ni siquiera salía por mi puerta principal. Usaba el pasadizo para llegar a otro punto del edificio, salir por otra entrada, y aparecer afuera únicamente para tocar el timbre, como un ritual burlón, un recordatorio de que la verdadera entrada estaba escondida a centímetros de donde yo dormía, mientras yo revisaba cerraduras que jamás habían sido el problema real. No llamé a la policía esa noche. En cambio, hice algo que ahora reconozco como el primer síntoma de que ya no estaba pensando con claridad. Decidí responderle. Golpeé la pared, exigiendo que saliera. Hubo un silencio total, y después una risa baja, contenida, absolutamente humana. Todavía no, dijo una voz masculina, tranquila. Falta poco. Pero todavía no, y agregó algo que no esperaba, algo que me quitó el aire de una forma distinta al miedo. Dijo mi nombre completo. No el que figura en el buzón de correo del edificio, con inicial y apellido. Mi nombre completo, con el segundo nombre que ni siquiera uso en documentos, el que solamente aparece en mi partida de nacimiento y en la boca de mi madre cuando estaba viva. Eso, más que cualquier sombra o cualquier pasadizo, fue lo que me hizo entender que no estaba frente a un vecino curioso ni a un desconocido eligiendo puertas al azar. Al día siguiente llamé a la policía. Vinieron 2 oficiales, confirmaron que la pared sonaba hueca, pero no pudieron abrirla sin autorización del propietario. Bajamos al sótano. La pequeña puerta de madera que semanas atrás habían fotografiado sin entrar tenía ahora un candado nuevo, reluciente. Tomaron nota, prometieron pedir los planos originales del edificio, y me recomendaron no quedarme solo esa noche. No les hice caso. Quería ver hasta dónde llegaba esto con mis propios ojos, aunque hoy sé que esa curiosidad ya no era del todo mía. Algo en la forma en que había dicho mi nombre me había enganchado de una manera que todavía no sé nombrar. Esa madrugada, el timbre volvió a sonar desde la puerta de entrada, como en las primeras semanas. Miré por la mirilla y había un hombre parado bajo la lámpara amarillenta, con capucha, mirando fijo hacia donde yo estaba, como si pudiera verme perfectamente a través de la mirilla cerrada. Levantó una mano y sostuvo, entre los dedos, algo pequeño y metálico. La copia exacta de mi llave, con mi mismo llavero. Corrí a comprobarlo. Mi llave original seguía colgada donde siempre. Eso significaba que en algún momento, sin que yo lo notara, había tenido acceso suficiente a mi casa como para copiarla, probablemente mientras yo dormía a pocos metros de distancia. Cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba. Pero en el suelo, justo frente a mi puerta, del lado de adentro del pasillo, había algo que no estaba ahí un minuto antes. Una Polaroid, vieja, con los bordes amarillentos. Me mostraba a mí mismo, dormido, en mi propia cama, tomada, según pude calcular por la ropa que llevaba puesta esa noche en la fotografía, apenas 4 días atrás. No la había tomado desde la puerta. La había tomado desde adentro de mi habitación. No llamé a la policía esa noche tampoco. Guardé la fotografía, y en lugar de sentir el terror que cualquier persona razonable hubiera sentido, sentí algo mucho más incómodo de admitir. Una especie de vértigo competitivo, la necesidad de demostrarme a mí mismo que podía ser tan meticuloso como él. Revisé cada rincón de mi departamento y encontré, detrás de un mueble en el cuarto de depósito, un panel deslizante disimulado con extremo cuidado, que daba paso a un corredor angosto. No entré. Empujé el mueble contra él y me quedé ahí, sentado, hasta que amaneció. Al día siguiente investigué quién, en la historia reciente del edificio, podía tener ese nivel de conocimiento estructural. El conserje anterior había trabajado ahí más de 20 años, mucho antes de las reformas que dividieron el edificio en departamentos, y había supervisado personalmente el tapiado de los antiguos pasadizos de servicio. Fue despedido de forma abrupta poco después de la desaparición del inquilino que ocupó mi departamento antes que yo. Un vecino antiguo me contó algo que ninguna otra persona había mencionado hasta entonces.
que ese hombre no era simplemente un empleado del edificio, sino que había nacido en él, en una de las habitaciones de servicio del último piso, cuando la propiedad todavía funcionaba como residencia de una sola familia adinerada y sus padres trabajaban ahí como personal doméstico. Había crecido literalmente dentro de esas paredes, jugando de niño en los mismos pasadizos por los que ahora, adulto, se movía como propietario silencioso de un territorio que la ley nunca le reconoció, pero que él consideraba, en algún sentido retorcido, su verdadero hogar. Esa información cambió por completo la forma en que entendí todo lo demás. No estaba tratando con alguien que había descubierto un secreto ajeno. Estaba tratando con alguien para quien ese edificio, y todo lo que sucedía dentro de él, era lo único genuinamente suyo en el mundo, y cada inquilino que pasaba por sus departamentos era, a los ojos de ese hombre, un intruso temporal en la casa de su propia infancia. Decidí no esperar pasivamente a que la policía avanzara a su ritmo. Fui a un cerrajero recomendado por un vecino, uno de los pocos con experiencia en estructuras antiguas de la zona, y le describí la situación con el mayor detalle posible, pidiéndole un presupuesto para sellar los accesos que había encontrado. Escuchó todo en silencio, sin interrumpir, y cuando terminé, cerró su libreta y me dijo que no iba a aceptar el trabajo. Le pregunté por qué. Me dijo que hacía años, en otro edificio de la misma zona, le habían pedido algo parecido, y que después de instalar los refuerzos, el cliente había desaparecido igual, sin que los refuerzos sirvieran para nada. Si alguien conoce un edificio así de bien, me dijo, no hay cerradura que valga. Lo que tienes que hacer es irte, no encerrarte mejor. Fue la primera vez que alguien externo, sin ningún interés personal en mi caso, confirmaba que mi instinto de fortificarme podía ser exactamente el error equivocado. No le hice caso tampoco. Instalé una segunda cámara, esta vez oculta dentro de un libro hueco en la biblioteca, apuntando a la pared del pasillo interior, conectada únicamente a una memoria física, sin ninguna red que pudiera ser interceptada. Reforcé el panel del cuarto de depósito con cerraduras adicionales. Empecé a dormir en la sala, con la puerta de mi propio dormitorio cerrada con llave desde afuera, convencido de que si entraba por ahí, quedaría atrapado sin salida. Durante casi una semana no ocurrió nada, y ese silencio, en lugar de tranquilizarme, empezó a resultarme más inquietante que cualquier timbrazo, porque yo ya sabía, después del cuaderno, después de la Polaroid, que el silencio de esa persona nunca significaba ausencia. Significaba, casi con seguridad, que estaba preparando algo distinto. La octava noche me desperté de golpe en la sala, sin recordar haberme dormido, con la sensación física de que alguien acababa de tocarme el hombro. Las 3:14 exactas. Ninguna alarma se había activado. Fui a la cocina y encontré mi propio cuaderno de investigación, el que yo mismo había empezado a llevar, abierto en una página con una anotación que no era mía. Buena trampa. Casi funciona. La próxima vez, revisa el techo. Miré hacia arriba y noté, por primera vez en 2 años, una marca rectangular apenas visible en una esquina del techo. Lo que más me perturbó no fue la trampilla en sí, sino algo que noté recién al comparar la letra de esa nueva anotación con la del hombre que había escrito, meses o años atrás, en el cuaderno del inquilino anterior, encontrado en el sótano. Eran letras distintas. Similares en el trazo general, en la inclinación, como si alguien hubiera aprendido a imitar deliberadamente una caligrafía ajena, pero no exactamente iguales. En ese momento no supe qué hacer con esa información. Ahora sé que debería haberme asustado mucho más de lo que me asusté, porque significaba una posibilidad que hasta entonces no había considerado. Que no hubiera una sola persona detrás de todo esto, sino más de una, y que yo solamente había logrado identificar a la más visible. La policía revisó el entretecho y confirmó que se comunicaba con un espacio angosto que recorría buena parte del edificio, conectado a través de otras trampillas con varios departamentos vecinos y con un acceso directo al sótano. Esta vez me ofrecieron trasladarme a un hotel con más insistencia, y acepté, aunque para entonces ya sentía que aceptar esa ayuda llegaba tarde para cambiar el rumbo de lo que se había puesto en marcha. La segunda noche en el hotel, mientras intentaba dormir en una habitación que ni siquiera conocía yo mismo hasta esa tarde, escuché, muy bajo, casi al límite de lo audible, 3 golpes suaves contra la pared que separaba mi habitación de la contigua. 3 golpes, silencio, 3 golpes más. Llamé a recepción para preguntar si había alguien alojado del otro lado. Me dijeron que esa habitación estaba vacía desde hacía 2 días.
No volví a escuchar nada el resto de la noche, pero entendí, con una certeza que no necesitaba pruebas adicionales, que la distancia física nunca había sido, ni iba a ser, un obstáculo real para esa persona. Recibí las actualizaciones de la investigación con una mezcla de alivio y desconfianza creciente. El conserje anterior seguía viviendo en la ciudad, bajo una dirección registrada que resultó ser un departamento abandonado hacía años. Había solicitado, durante sus años de trabajo, reformas menores nunca formalmente autorizadas, que coincidían exactamente con la ubicación de los pasadizos descubiertos. Ese alivio duró exactamente 5 días. La quinta noche recibí un mensaje de texto, desde un número desconocido. Vuelve a tu casa. Todavía no terminamos. No respondí, pero esta vez noté algo distinto en el tono del mensaje comparado con la nota del cuaderno. No había ninguna amenaza explícita, ninguna advertencia directa. Solamente la afirmación tranquila de un final pendiente, como si estuviera hablando de una partida de ajedrez inconclusa y no de la vida de otra persona. Volví al departamento al día siguiente, acompañado brevemente por 2 oficiales que revisaron todo antes de retirarse. Esa noche, en lugar de esconderme o de fortificarme una vez más, hice algo distinto a todo lo anterior. Dejé el cuaderno abierto sobre la mesa, con una nota mía dirigida directamente a él, diciendo que sabía quién era, que la policía ya tenía su nombre, y que si realmente quería terminar esto, lo hiciera de una vez, cara a cara. A las 3:14 no sonó ningún timbre. En cambio, escuché pasos caminando lentamente, sin ningún esfuerzo por ocultarse, acercándose desde el cuarto de depósito. Avancé hacia esa dirección, decidido, por primera vez, a enfrentar directamente lo que fuera que estuviera ahí. Ahí estaba él, sin capucha, con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. Sabía que ibas a volver, me dijo. Siempre vuelven. Este edificio los deja ir un tiempo, pero siempre terminan volviendo. Le grité que ya había llamado a la policía, que no tenía a dónde escapar. Sonrió, una sonrisa lenta, casi compasiva, y en lugar de retroceder hacia la oscuridad como yo esperaba, dio un paso hacia adelante, hacia la luz, dejándose ver con total claridad por primera vez, como si mi amenaza no solamente no lo hubiera intimidado sino que le hubiera parecido, de alguna forma, entrañable. No estoy escapando, me dijo. Nunca necesité escapar. Este edificio es mío desde antes de que tú nacieras. Tú eres el que se va a ir. La única pregunta es cuándo, y cómo. Hizo una pausa, y agregó algo que no esperaba. Y no eres el único al que le estoy prestando atención ahora mismo. Hay alguien más en este edificio que todavía no sabe que empezó. Tú vas a terminar antes. Eso ya está decidido. No entendí en ese momento a quién se refería, y esa frase, más que cualquier otra cosa que dijera esa noche, es la que todavía hoy me quita el sueño, porque significaba que mientras yo estaba ahí, discutiendo por mi propia supervivencia, él ya estaba pensando en la próxima persona, con la misma paciencia fría con la que había pensado en mí. Desapareció en la oscuridad del cuarto sin ningún sonido posterior, sin ningún indicio de por dónde había salido. La policía, llegando minutos después, revisó cada centímetro sin encontrar ningún acceso abierto que explicara esa desaparición. En los días siguientes, mientras la policía intensificaba la búsqueda, encontraron en un punto profundo de los pasadizos un pequeño espacio acondicionado entre 2 pisos. Un colchón, objetos personales, y una serie de fotografías tomadas con evidente paciencia desde distintos ángulos de mi departamento. Pero lo que realmente me heló fue otra cosa que encontraron ahí, algo que no esperaba. Una carpeta con recortes de periódico, mucho más viejos que cualquier cosa relacionada conmigo, sobre la desaparición, hacía casi 15 años, de una familia entera que había vivido en el edificio antes de las reformas que lo dividieron en departamentos. Los recortes mencionaban una investigación que nunca llegó a ninguna conclusión, un caso archivado por falta de pruebas, una familia de la que nunca más se supo nada. Entre las fotografías más antiguas de esa carpeta, manchada y quebradiza, había una que mostraba a un niño de unos 10 años, parado en el mismo pasillo que yo cruzaba todos los días, con la misma lámpara de fondo, la misma alfombra todavía nueva en ese entonces. El parecido con el hombre que me había hablado esa noche era imposible de ignorar. No sé, hasta el día de hoy, si esa familia desaparecida tuvo algo que ver directamente con él, o si simplemente encontró, en esos recortes viejos, una historia que decidió adoptar como propia, una mitología personal construida sobre una tragedia ajena, para justificar lo que fuera que estuviera haciendo.
Lo que sí sé es que la policía nunca logró encontrarlo, a pesar de que su nombre y su fotografía circulaban ya entre las fuerzas de seguridad de la zona, como si conociera cada posible vía de escape mejor que cualquier plano que pudieran conseguir. Me mudé varias semanas después, a un edificio nuevo, en otra parte de la ciudad, elegido específicamente por no tener ningún tipo de historia, ninguna reforma dudosa, ninguna estructura antigua donde algo pudiera esconderse sin ser descubierto. Durante los primeros meses dormí con una luz encendida cada noche. Seguí midiendo la temperatura de mi café con el mismo cuidado obsesivo de siempre, porque necesitaba conservar al menos un ritual que nadie hubiera podido tocar, algo genuinamente mío. Anoche, revisando por rutina las notificaciones de la aplicación de seguridad de mi departamento nuevo, encontré una fotografía tomada por una de mis propias cámaras, correspondiente exactamente a las 3:14 de la madrugada, mostrando el pasillo de este edificio completamente vacío. En la esquina inferior, apenas legible, había un pequeño texto superpuesto, con una caligrafía que reconocí de inmediato, aunque no exactamente idéntica a la anterior, como si hubiera sido escrita por otra mano entrenada para imitar la primera. Este edificio también tiene sus rincones. Solo hace falta un poco de paciencia para encontrarlos. Miré la fotografía varias veces, buscando algo más, y lo encontré. En el borde derecho de la imagen, apenas dentro del cuadro, sobre una repisa del pasillo de este edificio nuevo donde jamás dejé nada mío, había un objeto pequeño que reconocí de inmediato porque me pertenecía, porque lo había perdido hacía meses sin explicación, en mi departamento anterior. Un llavero, el mismo que aquel hombre me había mostrado, entre sus dedos, la noche en que me enseñó la copia de mi llave a través de la mirilla. No sé todavía qué significa exactamente que ese objeto esté ahí, en un edificio al que se supone que nunca tuvo acceso. No sé si se trata de él, de alguien que aprendió de él, o de algo peor que todavía no logro nombrar. Pienso, mientras te cuento esto, en aquella mujer de Fukuoka, en el hombre que vivió sobre su armario durante un año entero sin que ella lo supiera, y pienso en cuántas paredes de cuántos edificios, en este mismo momento, mientras tú escuchas esto en tu propia casa, podrían estar escondiendo algo similar sin que nadie lo sepa todavía. Sé que probablemente sigue ahí afuera, en algún lugar, observando, planeando, disfrutando de la misma paciencia infinita que le permitió pasar años enteros escondido entre paredes ajenas sin que nadie lo notara. Y sé, sobre todo, que si algo aprendí de todo esto, es que la próxima vez que escuche pasos donde no debería haberlos, o encuentre un objeto que no dejé ahí, no voy a tener el lujo de dudar, ni de investigar con calma, ni de convencerme a mí mismo de que se trata simplemente de mi imaginación. Porque ya aprendí, de la peor manera posible, que cuando alguien decide jugar contigo desde las sombras de tu propia casa, siempre, sin excepción, va a estar un paso adelante de ti. Y esta vez, además, ya no estoy seguro de que sea solamente uno.